Tanto si tenemos un trozo como varios, cada trozo de 512 bits lo vamos a dividir en 64 trozos de 32 bits. A esa matriz la llamaremos W. Aunque esperad un momento, ¿sabéis lo que es una matriz? Pues es una zona de almacenamiento contiguo que contiene una serie de elementos del mismo tipo. Podemos verlo como una lista de elementos y también como una especie de tabla. Por ejemplo, una matriz de una dimensión que contiene 6 elementos sería la que vemos en pantalla. Cada elemento tiene su posición, empezando desde 0. Podemos llamarla como queramos, en este caso mi vector. Indicando su posición, accedemos a los datos que contiene. Una matriz de 2 dimensiones es muy parecida a una tabla, con sus filas y columnas. Para acceder a los datos que nos interesan, debemos apuntar la columna y la fila correspondiente, como un sistema de coordenadas. Os animo a buscar más información al respecto, aunque creo que ya tenéis una idea sobre lo que es una matriz. Continuemos con nuestra cadena principal. El trozo principal es múltiplo de 512. Dividiendo el trozo principal, obtenemos trozos de 512 bits. Por ejemplo, 1024 dividido de 512 nos salen 2 trozos. Cada trozo lo dividimos en 64 partes. Un detalle, si tenemos trozos de 512 y cada uno lo dividimos entre 32, ¿cuánto nos da? Exacto, 16. Por lo tanto, del 0 al 15 va a contener parte del trozo de 512 bits fragmentado en 32 bits. El resto, del 16 al 63, lo rellenaremos con ceros. Recordad que son 32 ceros. Vamos a verlo gráficamente. En este caso tenemos el trozo principal del mensaje ABC. Vemos que los primeros 32 bits se encuentran en el primer trozo y los últimos 32 bits se encuentran en el trozo 15. Finalmente, rellenamos de ceros hasta el trozo 63. Pues esto para todos los trozos de 512 bits extraídos de la cadena principal con longitud múltiplo de 512. Cuidado, no os confundáis. Las matrices empiezan desde 0. Por lo tanto, los primeros 16 trozos son del 0 al 15. Repetimos. Tenemos el trozo principal, esta vez superior a 512. Lo dividimos en n trozos, como son 1024 bits, nos salen 2 trozos. Por cada trozo que obtengamos, lo dividimos en 64 partes. Cada parte tendrá 32 bits. Rellenamos hasta la parte 15. Aquí os muestro los primeros 32 bits y los últimos 32 bits. Vemos cómo encajan después de la fragmentación. Lo mismo haremos con la otra parte. Igualmente os indico los primeros y últimos 32 bits del segundo trozo. Finalmente, de todas las divisiones, rellenamos con ceros de la 16 a la 63. ¿Recordáis al principio cuando os conté los algoritmos? Pues aquí tenemos un pedazo de pseudocódigo que se encarga de inicializar la matriz W a partir de la posición 16 hasta la 63. Podemos ver que se trata de un bucle que nos indica que desde la posición 16 hasta la 63 realice una serie de cálculos y actualice el valor de su posición. ¿Y recordáis que habíamos inicializado cada posición a 0 o 32 ceros? Pues bien, gracias a tener rellenadas la posición de la 0 a la 15, podemos ir rellenando las demás. Vamos a verlo. Sigamos con nuestro mensaje ABC y la matriz W resultante. Como tenemos bastantes ceros, este cálculo lo podemos explicar muy bien entendiendo el resultado final. Fijaos bien. Empezamos obteniendo la posición i-15. Como empezamos por la posición 16, 16 menos 15 es 1. Por tanto, la posición 1, que contiene 0, le aplicamos una rotación a la derecha de 7 bits. Como todos son ceros, por más que rotemos, el resultado será 0. Esa misma posición le damos una rotación de 18 bits. Como todos son ceros, nos da 0.
Hacemos otro cálculo, pero desplazando a la derecha 3 bits. Seguimos obteniendo 0. Aplicamos un XOR a los tres resultados. Como todos son ceros, el resultado es 0. Y lo almacenamos en la variable temporal S0. Vamos a por la posición i-2. Como hemos empezado desde la 16, 16 menos 2 son 14. La posición 14 de la matriz tiene un valor 0. Si lo rotamos a la derecha 17 bits, seguiremos obteniendo 0. Volvemos a retomar el valor originario de la posición 14 y le aplicamos una rotación a la derecha de 19 bits. Obviamente, seguimos en 0. Ahora lo desplazamos 10 bits y seguimos a 0. Aplicamos un XOR a los tres valores y obtenemos 0. Guardamos ese valor en la variable temporal S1. Recordemos que estamos en la posición 16, así que en esta ocasión obtenemos el valor de la posición i-16, o sea, la 0. En esta posición sí tenemos un valor. Sumamos el valor que nos haya dado S0. Sumamos el valor que tengamos en la posición i-7, es decir, en la posición 9. Sabemos que hay un 0, aunque no lo veamos en pantalla. Sumamos el valor almacenado en la variable S1. Recordemos que es 0. En este caso en concreto, obtenemos el mismo valor que la posición 0 y lo colocamos en la posición 16, que es donde estamos ahora. Pues bien, este bucle se irá repitiendo hasta la posición 63. A medida que vaya avanzando, iremos obteniendo nuevos valores y se irán colocando en la posición que toque. Finalmente, si todo es correcto, veremos que las últimas posiciones son las que se muestran en pantalla y tendremos la matriz W lista para operar. Quisiera anotar una cosa muy importante. Todas las sumas que se han realizado son sumas módulo 2 elevado a la 32. Así que, como se explicó en su momento, ya entendéis qué sucede. Hasta aquí la preparación de la matriz W.